en realidad República Dominicana debe celebrar su estabilidad política. Yo quiero decir que es un logro que nosotros en los últimos años hemos celebrado 15 elecciones presidenciales sucesivas una tras otra, sin golpe de Estado, sin presidente. Ha habido muchísimos amagos, varios momentos que uno dice, entrega o no entrega. Mañosería del dominicano. Pero hemos tenido 15 elecciones presidenciales sucesivas, algo nunca visto en nuestra historia. Nunca antes en República Dominicana tú habías tenido 3 elecciones presidenciales sucesivas y la hemos logrado. Y yo quiero decir que a esa estabilidad política se debe explicar como la base más importante de la estabilidad económica. O sea, el país ha tenido un crecimiento macroeconómico, yo creo que es indudable. A veces uno dice, pero ¿y dónde es que está el dinero? Mire, el dinero está ahí, lo que pasa es que está mal repartido. Pero de que hay mucho dinero en República Dominicana, eso todos los organismos internacionales lo confirman. O sea, aquí de vuelta, gracias por acompañarnos. Este es el matutino del país por el canal 6, el canal del Sol. Ulises. Bueno, como habíamos anunciado, tenemos con nosotros ya en este estudio al doctor José Dunker. Él es psiquiatra y también es decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Evangélica, pero además también es terapeuta familiar. De manera que en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, siempre es importante conversar con una persona de la experiencia del doctor José Dunker. Gracias, doctor, por estar con nosotros, gracias por su tiempo. Bienvenidos. sí, gracias por invitarme. Pienso que Semana Santa es un tiempo que debería ser obligado para uno reflexionar. Sí. En todas las culturas hay algo equivalente a Semana Santa, porque uno necesita trabajar y también dejar de trabajar. Y ha habido pretextos diferentes. En nuestra cultura occidental es Jesucristo. Y yo pienso que Jesucristo impactó de tal manera la historia de la humanidad que bien merece un momento para reflexionar sobre él. Sí. O sea, la cultura occidental, lo que Europa logró por influencia del pensamiento cristiano, que todavía persiste, es el avance más grande en toda la historia de la humanidad. O sea, Europa logró unas sociedades con una estabilidad social y política y con una protección, como ellos dicen, desde la cuna hasta la tumba, que nunca antes se había logrado. O sea, lo que Europa logró es lo más alto a lo que se ha llegado, y eso se hizo bajo inspiración del pensamiento cristiano. Entonces, ese personaje Jesucristo que se conmemora en Semana Santa merece que por lo menos saquemos un espacio para reflexionar sobre él. Justamente, doctor, en eso quería centrarme, porque para una sociedad como la nuestra, que es eminentemente cristiana, porque la cultura religiosa nuestra tiene un centro, que es Jesús. ¿Usted no siente que en las últimas décadas eso ha ido en declive, eso ha ido en descenso? Hemos cambiado al Jesús por el libertinaje, hemos cambiado al Cristo que se entregó por la bebida, por la francachela, y nos olvidamos de esos principios y de esos dogmas. Sí, mira, esta es una era post-cristiana. Nosotros en América Latina hace muchos años comenzamos a desvirtuar los hechos y Semana Santa comenzó a hacer eso que tú dices, una semana para el jolgorio, y dejamos toda esa hasta superstición que había, ¿verdad? Uno recuerda todas esas cosas que se decían. Sí, que si trabajo el Viernes Santo me pasa tal cosa. Pasamos de la superstición al jolgorio,
Eso pasó en América Latina, pero Estados Unidos, que es la cabeza del mundo occidental, vivió en los años 60 el movimiento hippie, que pasó, pero marcó la cultura occidental. Y los hippies dieron inicio a una cultura post-cristiana. O sea, Estados Unidos y el mundo occidental están viviendo realmente un proceso de descristianización. O sea, progresivamente han ido eliminando los elementos cristianos, comenzando por la familia. O sea, la idea de familia en Estados Unidos se ha ido desintegrando y el hedonismo, la entrega a las pasiones, está sustituyendo a la disciplina que caracterizó a estas sociedades. Pero es interesante observar que en la misma medida que se produce esa descristianización, Estados Unidos comienza a involucionar. O sea, en los últimos años Estados Unidos tiene signos muy claros de una sociedad en decadencia. Eso se ve de manera clara con el auge de la violencia. O sea, Estados Unidos desde los años 80 fue asaltada por criminales en serie, eso fue conocido, y del año 2000 van disminuyendo los criminales en serie y entonces aparecen los asesinatos masivos. Que de repente aparece un muchacho adolescente que cuando tú buscas sus credenciales, la regla es que vienen de familia desintegrada, que no tienen un papá y una mamá que responda por ellos. Hogares disfuncionales. Hogares disfuncionales, o sea, la desintegración de la familia está desintegrando la sociedad. Estados Unidos está viviendo, y esto no sale en la prensa, pero sí es un dato médico conocido, por intoxicaciones masivas de jóvenes y adolescentes, intoxicados por droga, que están muriendo. Eso es una espiral que en medicina y en psiquiatría hay una gran preocupación en este momento y que caracteriza a la sociedad. Pero hay también otras variables que confirman a Estados Unidos como una sociedad en decadencia. Una de esas variables es la crisis política. O sea, de repente Estados Unidos está haciendo una política que se parece a América Latina. O sea, cuando Trump ganó, los otros dijeron que le habían hecho trampa. Sí. Y ahora Trump perdió y él dijo que le hicieron trampa. Y persecución política. Y persecución, todo. O sea, Estados Unidos se está latinoamericanizando. Y no solamente la política, o sea, en los negocios, esta sociedad que antes era conocida por el apego a las reglas, de repente uno ve que en el comercio, en la banca, o sea, los líderes representativos cometen delitos comunes como en América Latina. Profesor, hasta el cambio cambia definitivamente. Todo ha cambiado y seguirá cambiando, y eso es la esencia de la vida. ¿A quién es que vamos a reivindicar en Semana Santa? ¿A qué Cristo? ¿Al de las pasiones, al de las espinas o al Cristo liberador? Cuénteme, por favor. A los dos. Mira, y tú estás haciendo una relación que tiene importancia, porque hay un Cristo que libera. O sea, la palabra de Cristo... Cristo está vivo, ¿no? Sí. Cristo ¿Cómo está identificar, doctor, que ese Cristo está vivo? Sí, pero vamos por partes, Sí, porque esta pregunta es muy importante. Vamos. Mira, Jesucristo trajo una palabra que puede llamarse de liberación. Jesús trajo un mensaje positivo para la mujer. O sea, Jesucristo abrió un espacio positivo a la mujer que hasta ese momento era excluida de todas las reuniones sociales, y Jesucristo la trajo al centro de atención
y la mujer en los evangelios ocupa una posición de dignidad. Jesucristo también trajo un mensaje liberador para la gente de abajo, o sea, el comunismo surgió cuando los protestantes radicales comenzaron a exigir condiciones para las clases más humildes y hacían énfasis en la comunidad y fueron llamados comunistas. Cuando aparece Marx, Marx reivindica eso que ya existía. Pero por esa inspiración, Europa logró un socialismo moderado que es lo más avanzado que hemos tenido en la historia de la humanidad. O sea, el comunismo fracasó, el capitalismo salvaje deja demasiado gente marginada, hay que tener dinero para conseguirlo todo. Pero Europa logró una sociedad con protección general para la mayoría de la gente y eso fue fruto de gente que con la Biblia en la mano luchó por la reivindicación de la sociedad. Pero ese Jesús es también un Jesús que nos reta a una vida diferente. Jesús, su gran llamado fue arrepentidos. Y lo que él quería decir con eso es, comencemos de nuevo. O sea, el hombre merece un cambio de ese estilo de vida, unos contra otros. De ahí el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Exactamente, que es una diferencia clara, porque el Antiguo Testamento fue un momento, el mundo había caído en una violencia atroz, y entonces el Antiguo Testamento fue una manera de apaciguar esa situación, pero cuando viene Jesucristo, y permítame hablar ahora como teólogo, Jesucristo restaura el proyecto original de Dios en la creación. O sea, si ustedes van al Génesis, ustedes van a ver un hombre y una mujer creados a imagen y semejanza de Dios. Y es sorprendente que escrito en aquellos tiempos, Moisés colocara al hombre y a la mujer a imagen de Dios, porque en aquella época la mujer era una propiedad del varón, pero en la Biblia es imagen de Dios igual que el por varón. aquello, doctor, de que la mujer se crea a partir de una parte del hombre y se le indilga responsabilidad a Dios, incluso los científicos le indilgan responsabilidad a Dios de la marginalidad en la que permanece la mujer durante mucho tiempo, justamente por eso, doctor. Doctor. Pero si lees bien, eso es lo que yo quiero, que usted nos lo explique. Si lees bien, después que la mujer es hecha de la costilla del varón, cuando el varón la recibe dice, wow, esto es carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón, entonces varón y varona muestra una equidad, no es un capitán con un guardiarraso, son dos con un mismo nivel, pero con roles diferentes. ¿No marca una dependencia para siempre eso? No. Fíjate, el hecho de que se llamen varón y varona, lo coloca bajo una misma dignidad, pero con roles diferentes. Eso es muy importante, porque a veces el feminismo se ha pasado de la raya y quiere eliminar las diferencias entre el hombre y la mujer. En ese relato somos iguales, la misma dignidad, equidad de género, todo eso, pero hay diferencias de roles. Eso tiene sus bases en la biología, en la antropología. O sea, el hombre y la mujer son diferentes. O sea, si tú eliminas esa diferencia, tienen diferencias. Biológicamente, psicológicamente, cromosomas, hay diferencias claras entre el hombre y la mujer. Usted ha venido señalando desde hace mucho tiempo estos males que está acusando nuestra sociedad, pero ahora más que nunca se hacen vigentes. Usted ha venido llamando la atención sobre
lo bajo que hemos caído como sociedad, sobre la delincuencia, sobre etcétera, etcétera. Y precisamente ahora, en esta situación que está viviendo el país, mirando desde las gradas este asunto de la Operación Calamar, y cuando uno se detalla, uno se pone a leer y a observar y a procesar esta serie de acontecimientos que se han dado, todavía que no lo hemos llegado a digerir completamente. Cuando uno ve un contubernio cruzado que no tiene que ver con partidos políticos, porque hay una serie de representantes de todos los partidos, cuando usted ve gente que tiene familia, que tienen hijos, esposas, que han hecho y han cometido una serie de, supuestamente, según los expedientes, porque nosotros no podemos, gente de la sociedad, de nombres sonoros, y usted dice, ¿y qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando a nosotros? ¿Cómo usted lo valoraría? Mira, déjame darte una buena noticia y entonces aterrizar en lo que tú dices. Mira, en realidad, República Dominicana debe celebrar su estabilidad política. Yo quiero decir que es un logro que nosotros en los últimos años hemos celebrado 15 elecciones presidenciales sucesivas una tras otra, sin golpe de Estado, sin presidente. Ha habido muchísimos amagos, varios momentos que uno dice, entrega o no entrega. Mañosería del dominicano. Pero hemos tenido 15 elecciones presidenciales sucesivas, algo nunca visto en nuestra historia. Nunca antes en República Dominicana tú habías tenido 3 elecciones presidenciales sucesivas y la hemos logrado. Y yo quiero decir que a esa estabilidad política se debe explicar como la base más importante de la estabilidad económica. O sea, el país ha tenido un crecimiento macroeconómico, yo creo que es indudable. A veces uno dice, pero ¿y dónde es que está el dinero? Mire, el dinero está ahí, lo que pasa es que está mal repartido. Pero de que hay mucho dinero en República Dominicana, eso todos los organismos internacionales lo confirman. O sea, está a la vista, doctor, también. ¿Cómo? Está a la vista, independientemente Está a la de que la vista. distribución no sea lo más equitativa posible. Exactamente. Pero Mira, a la vista está, el país es otro. esta capital, este Exacto. país que nosotros tenemos, impresiona a los visitantes. Exacto. O sea, hay gente que ha venido aquí a República Dominicana esperando encontrar un país atrasado y de repente, pero ven acá, y De esto Casa de es- Tabla de Palma. Doctor, y cuando usted sale fuera del país y usted vuelve a su país, usted se da cuenta de que nosotros nos parecemos muchísimo a esos países ya desarrollados. Nosotros tenemos muchísimas multinacionales aquí que antes no la teníamos. Sí, yo quiero decir esa nota porque nosotros somos un poquito negativos y solamente vemos lo malo. Sí. Y mire, y para esta estabilidad política, todos los partidos han aportado un poquito. O sea, Sí, cada uno claro. puede decir, yo hice esto. Sí. Entonces, eso es un logro como país. Esa es la buena Profesor, noticia. pero hay que tener Él no ha cuidado, hay que dicho tener todavía. cuidado, porque la realidad no es homogénea. Esa es la buena Es noticia. heterogénea. Santo Domingo no es el país, lamentablemente. Santiago no es el país. Sí. Punta Cana no es el país necesariamente. O sea, tenemos varios países en una demarcación de una media isla en el Caribe. Esa no es la realidad de Pedernales, esa no es la realidad de Jimaní, esa tampoco es la realidad. Claro que hemos crecido, yo estoy de acuerdo con usted, pero necesitamos hacer un mayor esfuerzo de manera tal de que ese crecimiento sea también parte de la vivencia cotidiana. Tenemos la buena noticia. Así es. Aquí Su mismo- valoración, aquí mismo doctor, en la entonces, capital, como es un sociedad, tú te vas a un que- Hay mucha hambre también. o un guandules y No, el obispado. claro. Hay un desequilibrio, o sea, para personas de clase media y baja, cuando te cae un familiar con una enfermedad Terminar de eso. terminal, tú te das cuenta de la Sí, injusticia, claro. ¿verdad? Porque no hay un sistema sanitario que responda y tú tienes que comenzar
hasta ir a los medios a pedir ayuda para... Sí, así es. Y todo eso sucede mientras otro sector de la población... Señor, ¿y qué se hace con tanto dinero? ¿Y por qué tanto dinero? Pero yo veo unos sectores de la población que crecen y ganan y sucursales por aquí y por allá, señor, y no dejan ni el boroneo. Mira, a propósito de Pero eso, déjame, sí, cómo no. lo que yo quiero decir es que junto a ese avance en la estabilidad y en la economía, deberíamos añadir medidas que equilibren la cosa. Señores, hay que Así cobrar es. más impuestos para que tengamos un sistema, cobrarle a lo que pueden pagar. Y más Le iba a decir, equidad. doctor. Más equidad. Más equidad, porque... Y el otro elemento que usted mencionaba, y yo aquí voy a tirarme al ruedo para opinar con franqueza. Mira, esta lucha contra la corrupción debe ponerse como una nota positiva. Esto es una nota positiva. Miren, el problema ético, y esto, como usted señaló, no es cosa de un partido. O sea, hay un partido que llevó la cosa a la exageración, pero son hábitos generales a los que nos hemos acostumbrado. O sea, el tigueraje domina la sociedad dominicana. El dame lo mío, el sacar mi parte. Hombre, el clientelismo político que ha sido mantenido en esta administración es parte de todo eso, de dame lo mío, y no un sistema, una democracia que funciona. Entonces yo creo, y yo quiero decir con responsabilidad, que yo fui de los que se tiró a la calle a marchar con Marcha Verde. O sea, yo sentí que la cosa había llegado a una situación que uno no podía quedarse tranquilo como si eso era normal. Era necesario. Yo fui de los que se tiró a la calle, yo fui a todas las marchas. ¿Satisfecho con los resultados de la ¿No lo marcha? traumatizaron a usted en función de los resultados? Incluso yo escribí un artículo en esos días de la marcha que muchos me comentaron. Este domingo no voy a la iglesia. Yo soy un cristiano practicante que en todas las últimas décadas de mi vida yo asisto los domingos a la iglesia. Y para esa marcha verde yo quiero un artículo. Este domingo no voy a la iglesia, yo voy a marchar, a decirle al país que no podemos seguir con esa corrupción y esa impunidad. Doña Miriam es una persona que tuve el placer de conocerla en Santiago. Y como no soy político puedo decirlo, es mi amiga, doña Miriam. Hace mucho que no la saludo, pero es una persona que yo conozco. Y salúdela. Si no, ella tiene mi abrazo, ella sabe. Siempre nos mandamos saludos a través de tercera persona. Pero yo estoy satisfecho con el trabajo que ella está realizando. No es perfecto, uno puede buscar que si tiraron bombas no tiraron, todas esas cosas tú las puedes señalar. Pero había que hacer algo, señores. Y se ha Miren, comenzado. y se ha comenzado. Es En muy un importante. momento Pero dado. contéstele a Trifolio, que no le ha contestado. Pero en un momento dado, yo quiero decir esto al país, yo quise ser honesto conmigo mismo y teniendo amistades del otro lado político, yo quise investigar la veracidad de las denuncias de corrupción y un amigo de Participación Ciudadana con el que tuve el privilegio de conversar, me mostró los datos. Yo, Dunque, tenemos aquí más de 400 expedientes documentados y me fue mostrando los datos. Entonces, eso me motivó más a seguir luchando en contra de la corrupción. Yo quiero decirle, mire, este país necesita tomar en serio la idea ética de que robar es malo. Robar es malo. Nos lo enseñaron nuestros padres. Es un principio fundamental. Entonces, si se estuvo haciendo política, cogiendo, señores, esas cifras tan altas de dinero, yo no sé contar hasta ahí. No, yo creo que nadie sabe contar hasta ahí.
Y entonces, y lo que lo cogieron, doctor. y esa idea grotesca de que necesitaron varios carros blindados, varios, porque en uno solo no cabía el dinero. Señores, pero eso tiene que llevar cárcel. Del eso Banco tiene del que llevar Estado. cárcel. Yo creo que ya, miren, el asunto al principio pareció, se logró dar la impresión de que podía haber alguna persecución política. No, pero miren, ya no es posible. Con los datos que están saliendo, imparcialmente observando los hechos, ya no es posible hablar de persecución política. Señores, que lo están confesando los Con la mismos. complicación, eso le iba a decir, doctor, de que de los 20 imputados hay 10 que se han confesado. O sea, se han confesado ellos mismos, han dicho fallamos. Eso dificulta el Pero hay un panorama problema, bastante. profesor, es que cuando se confiesan la penalidad se reduce. ¿Me Bueno, entiende? Ese es el eso- problema. Pero cuando tú confiesas, es que tu abogado te está diciendo, mira, para que te tranquen por Por 10 que te tanto, tranquen por uno. confiesa. Pero si tú eres inocente, y si todos son inocentes, Tú no hay persistes. necesidad de... Pero el calificativo de ladrón entonces sigue siendo una realidad, ¿verdad? Bueno, pero yo creo, todos esos son subterfugios que se aceptan como normales para lograr la veracidad de los hechos y que los principales culpables respondan ante la justicia por sus hechos. Profesor, le quiero agradecer este regalito que usted nos ha hecho, muy atinado para la Semana Santa. Sí, muy atinado. Sí, poemas filosóficos del rey Salomón, reflexiones sobre la razón de vivir. Visto todo ese panorama que usted ha pintado hasta ahora en este programa, ¿en qué que consiste la razón de vivir, profesor? Mire, ese libro, cuando venía para acá, Está aquí. Está bien. pensé, siempre que me invitan a un programa como este importante, yo traigo algunos de mis libros, ¿verdad? Una manera de reciprocar. Y al salir pensé, ¿cuál libro llevo? Y tenía ahí por delante Cultura del Tigueraje en Que República sería muy Dominicana. interesante. muy Otro día interesante. vamos a hablar de Claro. eso, del tigueraje. Ajá. Pero lo dejé y vi este libro. Miren, este es un libro, uno de mis libros más importantes, Poemas filosóficos del rey Salomón. Miren, yo estudié el libro de Eclesiastés en la Biblia. Oigan bien, por más de 40 años. Porque un día en la iglesia me puse a leerlo y me puse a hacer una disertación. Y alguien que me escuchaba me destruyó la disertación. Y yo me di cuenta que no entendí el Eclesiastés. Y Ahí yo es que está comencé- aquello de vanidad, de vanidad. Vanidad, de Todo vanidad. tiene su Todo tiempo. tiene su tiempo. Mira, profesor. yo quiero decir esto que es muy importante. Uno llega a un momento en la vida en que uno ve las cosas con más claridad. Con mucha satisfacción yo cumplí hace 15, el día 20, cumplí mis 80 años de vida. Vamos, 80 doctor. años de vida. Qué Y bien. cuando uno tiene 80 años, uno ve mejor la vida que cuando uno tenía 20. O sea, cuando tú tienes 20 años, 30, 40, tú sientes como que tú tienes que acaparar cosas, que tú necesitas, casa, carro, propiedades. Pero cuando tú llegas a los 80, y modestia aparte, que tú has logrado cubrir tus necesidades básicas, entonces tú te preguntas, pero ¿cuál es el propósito de la vida? Y uno dice, tiene que haber algo más allá del dinero y que el simple placer circunstancial. La vida tiene que tener una razón de vivir. Y es la pregunta que se hizo Salomón. Y en el Eclesiastés yo descubrí, te invito a revisarlo en esta Semana Santa, yo descubrí que Salomón, y eso es una propuesta biblística que yo propongo a los eruditos, que el libro de Eclesiastés, que para algunos es el libro más difícil de la Biblia, alguien dijo que el libro es tan difícil porque en un momento los manuscritos se confundieron y se pusieron uno detrás, el que iba adelante, y por eso es tan confuso. Bueno, yo trato de descifrar el libro y propongo
que el libro está formado por 28 poemas. Un día me van a dar un premio por ese libro. El libro está formado por 28 poemas que cuando tú los revisas como yo lo organizo, tú te das cuenta que tiene un sentido filosófico. Eso de todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el que trabaja con que trabaja? O sea, ¿qué sentido tiene la vida? Dice Salomón. Es una pregunta que se hicieron también los filósofos existencialistas. Usted es un amante de la poesía bíblica, ¿verdad? Bueno, ahí me declaro medio poeta, revisando a Salomón. ¿Y qué pasó con el cantar de los cantares? Porque también se ve Pero déjame interesante. terminarte lo de Salomón, que él termina el libro, después de muchas reflexiones, él termina diciendo, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Amén. Porque eso es el todo. Ay, pero yo voy del a hombre. iniciar esto ¿En en qué estos debe días, sí. Yo voy a cimentarse leer justamente esto en ese estos temor de días. Dios, doctor? Déjame hablar de los cantares rápidamente. Que mire, el Cantar de los Cantares Uno de los libros más hermosos de la Biblia. ¿eh? Sí. Se dice que Jesús se enamoró carnalmente. refleja el pensamiento de la Biblia del sexo como algo normal. Y el Cantar de los Cantares describe la relación entre Salomón y la Sulamita en un encuentro erótico que escandaliza a la cultura occidental por la crudeza como se presenta la relación en un lenguaje tan franco que he leído algunos traductores que dicen que los traductores suavizan el lenguaje para no escandalizarnos, pero todo dentro de una ética que coincide con el pensamiento de todas las escrituras. Tú me preguntabas. Sí, yo le preguntaba, doctor, porque se nos ha predicado toda la vida de que hay que que hay que vivir conforme al temor de Dios, o sea, temiéndole a Dios. Sí. ¿En qué consiste? ¿Con qué se come eso? Porque hay gente que eso ni siquiera lo conoce. Pero Ni siquiera lo conoce. ustedes hacen buena pregunta, yo les felicito porque... Pero además, ¿por qué yo tengo que temer a alguien que me ama? Ajá. Bueno, mira, vamos por allí. Mira, yo pienso que es una pregunta crucial y aprovecho para decir que la Biblia pretende tener la respuesta a esas preguntas y las responde de una manera clara, aunque nos negamos muchas veces a aceptar esa claridad. Mira, muchos pasajes del Antiguo Testamento, el profeta se hace preguntas como esta, y en la Biblia un profeta es uno que habla lo que Dios quiere que escuchemos. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Hay varios pasajes de la Biblia en que el profeta se hace, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que ayudes a tu prójimo. Lo dicen así. Y algunos profetas lo dicen, claro, mira, a Dios no le interesa tanto los ritos en la iglesia, los sacrificios, todas esas cosas que se hacen. Lo que Dios quiere es que tú seas justo con tu prójimo. Eso es lo que Dios quiere. Y cuando A propósito de eso, cuando escúcheme, Jesucristo profesor. viene al mundo, pues Espérate. déjame completar la idea. Cuando Jesucristo viene al mundo, Él dice claramente, mira, toda la ley se reduce a 2 mandamientos. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Eso Miren, es posible o es una utopía? no, es una realidad. Mire, yo tengo que aprender. Amar al otro como uno mismo. Sí, eso, pero mira lo que significa. Eso significa, ámate a ti mismo. O sea, Dios da por sentado, Jesucristo da por sentado que te amas a ti mismo. Y te dice, eso no es malo que te ames a ti mismo. Pero ama a tu prójimo como te ama a ti. En esta Semana Santa, pueblo dominicano, amemos a nuestro prójimo. O sea, una manera de celebrar, y hay gente que en esta semana va a celebrar Semana Santa saliendo a auxiliar a otros. Hay jóvenes que van a formar cuadrillas para ir a la carretera en lugar de ir a intoxicarse a la playa.
Eso es una manera correcta de celebrar Y Semana Santa. hablando de celebración, doctor, ¿cuál es la diferencia o cuál es la diferencia en la celebración de la Semana Santa de los evangélicos y de los católicos? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, nos hemos ido aproximando porque hubo una época en que para la tradición católica Semana Santa implicaba una rigurosidad. Eso ha ido cambiando y el mundo ha cambiado. Realmente el Vaticano II cambió la Iglesia Católica y católicos y evangélicos ya leemos la Biblia, sacamos de allí principios para la vida cotidiana y de alguna manera ha habido acercamientos, de alguna manera ha habido acercamientos. Pero tradicionalmente la idea era que en la Iglesia Católica había más apego a tradiciones, supersticiones, no haga, mientras que el pensamiento protestante en eso era menos religioso, Menos riguroso también. menos riguroso en todas esas La cosas. psicorrigidez. Y había un mejor disfrute del acto, de la ceremonia como Sí. tal. Pero Sin ahora caer en el otro extremo. Ahora quizás nos hemos como- ido al otro extremo y es que Semana Santa es un tiempo de accidentes, es un tiempo de exceso de alcohol, es un tiempo de despilfarro. Y yo quiero decir esta palabra, miren, pueblo dominicano, si queremos celebrar la Navidad como cristianos, amemos al prójimo como a nosotros mismos en esta Semana Santa. Miren, señores, a la mayoría de nosotros nos sobra ropa en el armario, nos sobra ropa. Tiene que venir un movimiento de vaciar un poquito tanta ropa que no vamos a utilizar nunca. Desprendimiento. Desprendimiento. Yo doy mucho. A la mayoría de la gente me que doy, ve pero televisión, no a la mayoría, pero una buena Y yo, parte, pero yo- le sobra yo le dinero. dejo 50. Señores, ¿pero qué uno hace? A mí me han explicado lo siguiente, mire, cuando tú comienzas a acumular dinero, llega un momento en que ya tú tienes tanto que por más que tú ganes, tu nivel de vida sigue igual. Claro. O sea, porque que ya no, tú no tienes más nada en qué gastar dinero. Y ya hay en República Dominicana mucha gente que ha llegado a ese nivel. O sea, que ya no puede mejorar su estilo de vida ganando más, pero siguen ganando En más. un país tan pobre. En un país Porque tan pobre. Entonces yo quiero la decir, desigualdad. mire, celebremos esta Semana Santa pensando en los de abajo, en los pobres, soltando un poquito. O sea, el espíritu cristiano es compartir, no acumular. Jesucristo claramente criticó en sus seguidores ese espíritu de acumular, guardar, reservar, y nos invitó a la experiencia de compartir, que es una experiencia bonita. Mira, cuando tú ayudas, cuando tú compartes, cuando tú piensas en el otro, tu cerebro segrega neurotransmisores que te hacen sentirte mejor. Literalmente lo que estoy diciendo. O sea, cuando tú acumulas, eso te da tensión, hasta enferma. Pero cuando tú sueltas, compartes, Se libera piensas en los La demás. hormona de la felicidad, ¿verdad? Sí, ahí hay dopamina, oxitocina, que mejoran tu salud y tu disfrute. Hay que de la dar vida. hasta que duela, como dice. Hay que soltar, hay la que Madre soltar. Teresa. No se puede vivir agarrando solamente. Semana Santa debe ser un momento para que hagamos ejercicio de compartir con los demás. Profesor, mire, yo he quedado sorprendido, gratamente sorprendido, con este currículum que usted tiene en materia, ¿verdad?, profesional, psiquiatría, presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, doctor honoris causa, especialista en salud pública. Y yo quisiera, antes de usted retirarse de acá de Con Punto y Coma, además de agradecer realmente. Estamos en el Estamos matutino, en el matutino Trifolio. del país, Trifolio. No hay un punto y coma. No, pero Aunque puede tener parte de punto y eso coma. es parte de la misma El familia. matutino del Mire, país con yo punto y quisiera agradecer al margen de ese lapso familiar, porque es un lazo familiar, estamos hablando de hijo y Exacto, padre. exacto. Entonces, mire, doctor, realmente
quisiera saber cuál es el perfil psicosocial que usted, sobre la base de la experiencia, del conocimiento, usted ha logrado realmente definir. El perfil psicosocial del dominicano del presente, ¿en qué consiste? Sí, te voy a anunciar eso para otro día, que podamos ampliarlo, pero una sociedad tiene un patrón cultural. Para el antropólogo y el sociólogo, el patrón cultural es el carácter, es la personalidad de una sociedad. Y yo he definido el carácter de la sociedad dominicana, el patrón cultural, como el tigueraje. Tigueraje, eso significa... Agresivo. Allante, no agresivo, allante. El tigre es uno que le parte un brazo a cualquiera, pero cuando te mira, cuando habla contigo de frente, tiene que aparentar un angelito caído del cielo. O sea, hace todos los mayores disparates. O sea, el tigre no se considera un delincuente. Él roba, pero lo hace con una elegancia que parece un benefactor. Y cuando habla contigo, usa un lenguaje como si él fuera lo mejor que hay. O sea, el tigre es un mañoso, pero es un allantoso, es un simulador. Un bultero. Bultero, hace bulto, eso es el tigre. Y Juan eso... famoso, como le dicen aquí. Sí, exactamente. Eso ha invadido nuestra vida pública. O sea, nuestros abuelos, nuestros padres, tenían un orgullo que ellos querían mostrar en todo su comportamiento. Pero hemos pasado a una situación en la que cualquiera te engaña. O sea, que el engaño ha llegado a ser lo habitual en la sociedad, la maña, el dame lo mío, la prebenda. ¿Cuánto hay para mí? ¿Cuánto hay para mí? Pero eso ha dominado no solamente el comercio, sino la política, los medios de comunicación. Mire, yo en un momento de mi vida quise incursionar en la política y yo fui candidato a algo en algún lugar de este país. Y cuando yo me tiré a la calle, yo descubrí que el país había cambiado. O sea, descubrí que el país había cambiado, que ya no era así, que el patrotismo había... No, hace tiempo que se fue. O sea, cuando yo vi, cuando mataron a Trujillo en República, aquí había patriotismo, Sí. yo vi gente, Sí. ideales. Usted andaba buscando los Duarte modernos. A eso me quería referir, doctor, ya al término de su intervención en el programa. Porque el tigre, a mí me luce como que el tigre es un sobreviviente. El tigre no es tan maligno como es la transformación que la sociedad actual dominicana está recibiendo, con la exaltación de falsos valores, con la proliferación de gente que no tiene los méritos ni la calidad para asumir grandes responsabilidades. El tigre es un sobreviviente. Ahora, el que hoy incide preponderantemente en la sociedad dominicana sí debería preocuparlo, porque ese no tiene honor, no tiene dignidad, no tiene valía. Sobre ese aspecto, en su condición de psiquiatra, ¿cuál es su percepción? Sí, pero mira cómo se ha hecho política en República Dominicana. Nosotros hemos visto a unos políticos que cuando tú escuchas su discurso, es un discurso bonito y a veces hasta convincente. Claro. Pero cuando tú revisas por debajo lo que han estado haciendo, mira, esos millones de millones que se están mencionando, lo manejó gente que convenció a la mayoría en algún momento, o sea, que mostró una cara de elegancia y dignidad, que las multitudes estaban tras eso. Entonces, a eso yo quiero llamar a eso tigueraje, esa simulación, esa capacidad de hacer ese papel a sabienda de que por debajo se están haciendo todos esos contubernios. Yo quiero llamar a eso tigueraje, que no es franqueza, no es dignidad, no es además no es disciplina. justo. No es justo. ¿Usted siente Pero que hemos avanzado y que ese tigueraje del que usted habla
en esta ocasión lo estamos superando? Mira, el tigueraje es el problema vigente y yo quiero decir que se manifestó de manera descarada en los pasados gobiernos, no solo del PLD, sino en muchos otros, pero persiste en este gobierno. Quiero ser franco. Yo creo que cuando tú hablas de clientelismo político, tú estás hablando de tigueraje. Cuando alguien llega a un puesto y dice, yo traje a mi gente, hombre, pero ¿cómo va a ser? Es que tú eres una funcionaria, pero no para tu gente, es para todo el país. Para la nación. Y yo he visto dirigentes políticos hablar con descaro diciendo, no, pero tengo que colocar a mi gente. No, mire, lo que necesitamos es un gobierno y este gobierno ha hecho algunas cosas básicas que hay que continuar. Yo pienso que Abinader se va a reelegir, tú oye, porque es que él no tiene nadie que le esté haciendo una campaña. No hay oposición. En este país no hay oposición. Yo creo... Pero además quien podría hacerla, doctor, tiene un problema Sí. muy problemático. Una cola muy larga. Una cola muy difícil Si tú me preguntas, yo querría algo más amplio que lo que tenemos. Yo creo que hay reivindicaciones que el país debe cumplir, pero es que las alternativas que tenemos a Abinader Pero usted entiende mi pregunta, que se está trabajando, se puede lograr que un término de gobierno de Abinader, de Luis Abinader, no pase lo que está pasando ahora. Se puede, y si tú quieres te digo dónde están los puntos que se pueden mejorar, porque no hay duda de que se ha mejorado la situación, yo no tengo ninguna duda, pero hay cosas que todavía están pendientes. Mira, una de ellas es, necesitamos aplicar lo que se llama una política de tolerancia cero. Eso se ha probado en algunas circunstancias. Tolerancia cero significa que no hacemos excepciones. Yo pienso que se hacen excepciones. No voy a entrar en detalle, pero se hacen excepciones. Sí. Hay momentos en que la persona inculpada tiene ciertas prendas que me tiembla el brazo. Doctor, lamentablemente el tiempo ha terminado acá en el matutino del país, en el matutino del país con punto y coma. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quedan algunos temas pendientes en el tintero. Me encantaría particularmente que usted vuelva y continuemos abordando el tema del tigueraje, porque pienso que también hemos hecho un heterotipo que no necesariamente se corresponde con el tigre dominicano. Sí, le digo esto tomando en consideración los aportes que hizo el profesor Lipe Collado, donde hacía una taxonomía, una tipología del tigueraje. Y hay tigres que valen la pena, que efectivamente son parte del barrio, de la comunidad. Ese tigre es un sobreviviente. El doctor José Dunker, excelente participación acá en el matutino del país, Canal 6, el canal del sol. Muchísimas gracias, profesor. Gracias, encantadísimo. Un placer. Seguimos en breve con un nuevo invitado también, ¿verdad? Así es, tenemos más invitados, de manera que permanezca con nosotros en el Canal 6. Volvemos en unos minutos.